Hola, soy Lucas Serrano, guardabosques retirado. Pasé más de una década trabajando en los rincones más remotos y misteriosos de parques naturales alrededor del mundo. Durante esos años, vi cosas que no tienen explicación, cosas que aún me persiguen. Al principio, pensé que eran alucinaciones, fruto del cansancio o de mi imaginación. Pero con el tiempo, me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. Hay fuerzas en estos lugares, ocultas en la niebla, entre los árboles, en lo profundo de las montañas, que no quieren ser descubiertas. Hoy quiero compartir algunas de esas historias. No busco que me crean, solo que escuchen y saquen sus propias conclusiones. Porque en los bosques, el silencio no siempre significa calma. A veces, según mi experiencia, significa que algo está observando. Mi primera historia ocurrió en uno de mis puestos de prácticas. El Parque Nacional de Concounino era tan hermoso como traicionero. Desde que llegué a este puesto, me habían advertido sobre sus caprichos, tormentas repentinas, terrenos traicioneros, animales impredecibles. Pero lo que más destacaban era la niebla, un fenómeno constante que parecía tener voluntad propia, especialmente en el sector norte, al que llamaban el Cañón Antílope. No me impresionaron las advertencias. A mis 20 años, estaba decidido a demostrar que podía con cualquier desafío. Así que cuando la radio chisporroteó esa noche fría de octubre, con una voz grave pidiéndome que atendiera el informe de un excursionista perdido, acepté sin pensarlo. Aquí Serrano, me encargo. Al colgar, noté la mirada de uno de los veteranos, el viejo Esteban. Frunció el ceño mientras sacudía la cabeza lentamente. No te confíes, chico. El cañón no es cualquier sitio. Ignoré sus palabras y me preparé rápidamente. Cargué mi linterna, un mapa algo desgastado, mi brújula, la radio portátil y una pistola de bengalas. Hacía frío, un frío húmedo que se colaba por la ropa, pero no era suficiente para desanimarme. Cuando llegué al sendero que conducía al sector norte, la niebla ya era más espesa de lo normal. Mis botas crujían sobre la hojarasca, un sonido que parecía amplificado en medio de aquel silencio sepulcral. Levanté mi linterna y la luz apenas lograba abrirse paso, como si la niebla la absorbiera. Después de 20 minutos de caminata, comencé a notar algo extraño. El frío no era constante, venía en ráfagas, como si algo se deslizara a mi alrededor. Me detuve para consultar el mapa, pero la niebla parecía cambiarlo todo. Los árboles, altos y delgados, se alzaban como pilares que deformaban las referencias que conocía. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un crujido lento, deliberado. Levanté la linterna hacia el origen, pero solo vi las sombras alargadas de los árboles. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, llamé, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Ninguna respuesta. Solo el eco lejano de mi propia voz. Seguí caminando, cada vez más alerta. Pasaron otros 10 minutos antes de que algo más captara mi atención, el silencio. Un silencio absoluto, antinatural. Ni el viento, ni el sonido de insectos, ni siquiera el crujido de mis botas parecía real. Era como si la niebla hubiera succionado el aliento del mundo. Entonces, a unos metros de distancia, vi una forma que destacaba entre la bruma. Me acerqué lentamente, y pronto me encontré frente a un claro. Allí, como un monumento olvidado, había un círculo de piedras. Eran enormes, al menos de 1 metro de alto cada una, cubiertas de musgo y líquenes. Lo que más me inquietó fueron las marcas talladas en ellas, símbolos que no reconocí. Supuse que serían marcas de aquellos que habitaron estas tierras y no le di más importancia. La niebla parecía más densa dentro del círculo, moviéndose en espirales casi imperceptibles. Me acerqué, sintiendo un nudo en el estómago. Mi instinto me decía que retrocediera, pero mi curiosidad era más fuerte. Pasé los dedos sobre uno de los grabados, sintiendo la frialdad de la piedra. Un sonido me paralizó. Era un murmullo, bajo y persistente, como voces hablando en un idioma extraño. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero no vi nada ni a nadie. Fue entonces cuando sentí una presencia. No puedo describirlo de otra manera. No era un ruido,
ni un movimiento, era la certeza visceral de que algo me observaba desde el borde del bosque. Encendí la radio y hablé rápidamente. Aquí Serrano. Estoy en un claro cerca del cañón, parece haber un círculo de piedras antiguas. ¿Podéis indicarme desde aquí? Cambio. Silencio, y un leve zumbido estático. Di un paso hacia atrás, alejándome del círculo, pero el murmullo se intensificó. Levanté mi linterna, barriendo el bosque con la luz, y entonces lo vi. Una silueta, alta y desproporcionada, se movió entre los árboles. Era rápida, pero lo suficientemente grande como para destacar incluso en la niebla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que había visto. Un animal, me dije. Debe ser un ciervo grande o algo así. Pero sabía que no lo era. Los murmullos se transformaron en un crujido bajo, como si algo estuviera pisoteando las hojas secas a pocos metros de mí. Mi linterna temblaba en mi mano, y retrocedí un par de pasos más, sintiendo como el aire se volvía más pesado. Por un instante, pensé en correr, pero algo me dijo que no sería una buena idea. Si aquello que me observaba decidía perseguirme, no tendría oportunidad. Entonces, un sonido, claro como el cristal, llegó hasta mí, Lucas. Mi nombre. La voz no parecía humana. Era grave, retumbante, como si viniera de dentro de la tierra misma. Di un paso hacia atrás y tropecé, cayendo sobre la hojarasca. Mi linterna se apagó momentáneamente, y por un segundo estuve sumido en una oscuridad absoluta. Cuando la luz volvió, ya no había nada. Solo los árboles y la niebla que parecía pulsar a mi alrededor. Me levanté, temblando, y me alejé del claro. El aire parecía más denso a cada paso, como si caminara a través de un líquido invisible. Mi linterna iluminaba solo unos pocos metros, el resto del mundo se desvanecía en esa niebla gris que parecía infinita. Sentía que me observaban desde todos los ángulos, aunque no podía ver ni oír nada que confirmara mis temores. Entonces, tropecé con algo. La linterna iluminó una mochila. Estaba tirada en el suelo, parcialmente enterrada en el barro. Me agaché para examinarla. Estaba rasgada, los cierres arrancados como si algo con garras la hubiera destrozado. Dentro, algunos objetos seguían intactos, una botella de agua, un gorro, un mapa parcialmente desgarrado. Cerca de la mochila, vi huellas en el suelo. Eran humanas, desordenadas, como si la persona hubiera corrido sin rumbo. Las seguí, intentando mantener la calma. Esto tiene que ser del excursionista, me dije, tratando de convencerme de que esto no era tan malo como parecía. Pero a medida que avanzaba, las huellas se volvían más caóticas, como si la persona hubiera tropezado repetidamente. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Me giré rápidamente, iluminando el bosque con la linterna. Mi corazón dio un vuelco. Allí, entre los árboles, había algo. Era una figura alta, deformada, apenas visible a través de la niebla. No era humana, eso lo supe de inmediato. Sus proporciones eran extrañas, los brazos eran demasiado largos, las piernas delgadas como ramas. Su rostro, si es que podía llamarse así, se desdibujaba en la niebla, como si no pudiera mantener una forma estable. Mi radio crujió de repente, un sonido que hizo que casi soltara la linterna. Lucas, cuidado. La voz apenas se escuchaba, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Antes de que pudiera responder, la señal se perdió en un chirrido estático. El pánico comenzó a apoderarse de mí. La niebla parecía más cerrada, como si me estuviera atrapando. Miré alrededor, intentando encontrar algún punto de referencia, pero todo parecía igual. Decidí seguir las huellas nuevamente, aunque sabía que podían no llevarme a ningún lado. Corrí por un sendero, pero pronto me di cuenta de que algo estaba mal. Las mismas marcas aparecían una y otra vez, como si estuviera dando vueltas en círculos. Un grito desgarrador rompió el silencio, un sonido inhumano que me hizo detenerme en seco. Venía de adelante, pero se movía, rodeándome. Giré en todas direcciones, tratando de encontrar el origen. Mi linterna comenzó a parpadear,
y por un momento quedé sumido en la oscuridad. Cuando volvió la luz, allí estaba. La figura ahora era completamente visible, y lo que vi hizo que el aire abandonara mis pulmones. Era grotesca, una abominación que no pertenecía a este mundo. Sus extremidades eran largas y desproporcionadas, los dedos terminaban en garras curvas. Su rostro era una amalgama de rasgos animales y humanos, con ojos negros y vacíos que parecían devorar la luz. No esperé para analizarlo más. Corrí. Mi cuerpo se movía por instinto, pero la niebla parecía estar viva, guiándome hacia algo desconocido. Cada paso era más difícil, como si el suelo intentara atraparme. Pude escuchar el sonido de ramas rompiéndose detrás de mí, cada vez más cerca. El grito volvió a sonar, pero esta vez fue seguido por un gruñido profundo que me hizo acelerar aún más. Tropecé y caí al suelo, golpeándome la rodilla, pero me levanté de inmediato. La linterna se me escapó de las manos, la recogí y seguí corriendo, guiado solo por el instinto y el miedo. Finalmente, el bosque pareció abrirse a un pequeño claro. La niebla era aún más densa aquí, pero el ruido de mis perseguidores cesó abruptamente. Me detuve, jadeando, tratando de calmarme. La sensación de alivio duró solo un segundo. No sé cómo ocurrió, pero mis pasos, o quizá algo más, me llevaron de vuelta al círculo de piedras. Parecía imposible, había estado corriendo sin dirección, tratando de escapar, y sin embargo, ahí estaba otra vez, frente a esas piedras cubiertas de musgo. La niebla era más densa que antes, casi sólida, y el aire pesaba como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Las inscripciones en las piedras, que antes eran simples marcas talladas, ahora brillaban con un tenue resplandor azul. Una vibración sutil llenaba el espacio, acompañada de un sonido constante, un murmullo de voces que recitaban algo en un idioma que no podía comprender. Tomé aire y grité, ¿dónde estás? ¿Puedes oírme? Esperaba que el excursionista estuviera cerca, pero no estaba preparado para lo que encontré. En el centro del círculo, de pie y completamente inmóvil, estaba él. Su ropa estaba desgarrada, y sus ojos, completamente blancos, reflejaron el brillo de las piedras. Sus labios se movían rápidamente, recitando palabras que no entendía, un canto extraño que parecía encajar con las voces que llenaban el aire. «Oye. Tenemos que salir de aquí», grité, acercándome con cautela. Entonces, noté que algo se movió. La figura, la criatura que me había estado acechando, emergió de la niebla y se situó entre el excursionista y yo. Era más grande que antes, más definida, como si la niebla hubiera tomado una forma sólida a su alrededor. Sus brazos eran largos y terminaban en garras que parecían estar hechas de la misma niebla, oscilando con cada movimiento. Sus ojos eran pozos negros, carentes de alma, pero llenos de intención. No pensé, solo actué. Saqué la pistola de bengalas de mi cinturón, apunté directamente a la figura y disparé. El destello iluminó la noche, y por un breve instante pude ver su verdadera forma. Era aún más espeluznante de lo que imaginaba, su cuerpo parecía estar hecho de retazos de tinieblas y humo, con extremidades que se movían de formas imposibles. La bengala atravesó su torso, pero no reaccionó. La criatura se deshizo momentáneamente en una nube de niebla antes de reformarse, como si el fuego no le hubiera hecho daño en absoluto. El excursionista cayó al suelo de repente, como si el canto se hubiera interrumpido. Pero antes de que pudiera acercarme a él, la niebla a su alrededor comenzó a moverse, girando en espirales que se hacían cada vez más rápidas. Era como si algo lo estuviera arrastrando hacia el centro del círculo. Sentí un tirón en mis piernas, como si la misma fuerza estuviera tratando de arrastrarme también. Caí al suelo, mis manos buscaron algo a lo que aferrarme. Toqué una de las piedras del círculo y me sujeté con todas mis fuerzas, mientras una sensación fría y viscosa envolvía mis tobillos. Era como si la niebla tuviera manos, dedos largos y gélidos que intentaban tirarme hacia el abismo. «No», grité, tratando de resistir. En un último esfuerzo, apunté la linterna hacia las inscripciones brillantes en las piedras y encendí el haz de luz más fuerte que pude. Para mi sorpresa, las marcas reaccionaron al instante. El brillo azul se intensificó, pulsando como un latido.
El murmullo de las voces se detuvo, y la niebla pareció retroceder, como si hubiera sido herida. Aproveché ese momento y me arrastré fuera del círculo, jadeaba y temblaba. La fuerza que intentaba arrastrarme se desvaneció, pero cuando miré hacia atrás, vi al excursionista siendo absorbido por la niebla. Sus ojos me miraron por un breve instante antes de desaparecer por completo. Todo quedó en silencio. La niebla comenzó a disiparse lentamente, como si ya no tuviera interés en mí. Cuando desperté, estaba de nuevo en la entrada del sector norte. El amanecer pintaba el cielo de un gris pálido, pero todo estaba inquietantemente tranquilo. Mi radio estaba rota, la brújula giraba sin cesar y el mapa era irreconocible, lleno de manchas de humedad. Regresé a la base en un estado de aturdimiento total. Nadie me preguntó qué había ocurrido, simplemente asumieron que no había encontrado al excursionista. No mencioné el círculo, la criatura ni lo que vi en la niebla. De vuelta en mi casa, lejos del parque, intenté escribir un informe oficial. ¿Qué podía decir? Que me había enfrentado a una criatura que desafiaba toda lógica, a un fenómeno que parecía vivo. Que un excursionista había sido tragado por la niebla. Nadie me creería, y probablemente terminaría como otro loco más descartado por estrés laboral. Guardé el informe incompleto en un cajón, y en su lugar, tomé un cuaderno. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero sentí que necesitaba dejar constancia de lo ocurrido, aunque fuera solo para mí. Escribí durante horas, cada detalle de esa noche. Mientras lo hacía, algo comenzó a inquietarme, fragmentos de recuerdos que parecían fuera de lugar. Imágenes de otros lugares, otros momentos. ¿Había visto esa niebla antes? ¿O estaba imaginando cosas? Esa noche, dormí poco. El sueño me trajo visiones, el círculo de piedras, pero en otro lugar. Desiertos, montañas, selvas. Siempre con la misma niebla, siempre con esas voces. Al despertar, el eco de las palabras que había oído en el círculo seguía sonando en mi mente. Intenté ignorarlo, pero no pude. Algo se había conectado conmigo esa noche, algo que no entendía, pero que sabía que no había terminado. Guardé el cuaderno en un cajón junto con el informe incompleto. Estaba decidido a dejar con Koumino atrás, pero algo me decía que no sería tan fácil. La niebla no era solo un fenómeno de ese parque, era parte de algo más grande, algo que se extendía más allá de lo que podía imaginar. Esa noche, algo cambió. A veces, cuando estoy solo, siento que la niebla me observa. Incluso en días despejados, puedo sentir su presencia, un sonido apenas perceptible que nunca se va. Ahora sé que no escapé del todo. Algo de mí quedó allí, en ese círculo maldito. Y algo de la niebla me sigue. Y sabía que eventualmente, de una forma u otra, volvería a encontrarme con ella. O peor aún, ella vendría a buscarme. Pero eso será otra historia. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.